Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta última capacitación, o sea, a esta última clase de la capacitación de Excel para principiantes. Espero que les haya servido todo el curso y que aprovechen esta última clase, por lo menos de esta etapa, de esta parte, y vamos a ver si podemos repetir o extender las capacitaciones de Excel. La idea es, poder charlarlo ahí en la subsecretaría para ver si podemos añadir otra parte más, mucha gente también que quedó afuera de la primera inscripción, ver si podemos repetir y volver a sumar más contenido. Así que de todas maneras, como les decía anteriormente, para todos los que nos quieran seguir en las redes sociales de la Subsecretaría de Capacitación, pueden hacerlo en Facebook, en Instagram, pueden seguir y por el canal de YouTube de la Municipalidad de Neuquén, pueden buscarlo y están todas las capacitaciones subidas. Así que les agradezco a todos los que están presentes hoy, espero que les sirva esta última clase, por lo menos de esta etapa, como les decía, y que completen el formulario de asistencia, así ya eh, también si necesitan el certificado de participación, los que hayan hecho los cuatro módulos, que pueden, que pueden hacer. Así que todo tuyo, Edito. Eh, Bienvenido y gracias por estar de nuevamente. Te dejo todo en tus manos. Bueno, buenas tardes a todos, chicos. Vamos a completar la última jornada de capacitación. Espero que hasta acá les haya gustado. A ver qué les pareció, si les parece bien. Creo que les gustó a más de uno el tema de fijar celda. Con eso Claro, ¿para qué me vas a un médico? Decirte, mirá. saltaron todos los micrófonos. Bien, no sé qué pasó. Así que hoy vamos a continuar. Si alguno quiere que hagamos algún repaso breve, también lo podemos hacer rápidamente. Y si no, continuamos. Vamos a tratar de hoy aprender algunas funciones, como la función sí, y para los que más siempre les gusta a todos, el tema de graficar. Esto ya está grabando, Facu, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, voy a ver un segundo el chat. La veo a Kenia ahí, seria. La tengo al lado mío, siempre me aparece a Kenia. Así que vamos a ver un segundo el chat que me dicen y si no, avanzamos. Muy bien explicado. Algunos me pidieron ahí en qué celda tenía que poner el dólar a 20. ¿Necesitan que lo veamos de vuelta? Lo veo rápido, lo explico en 2 minutos y si no, sigo. A ver, ustedes me dicen. Era el punto C. Bien, voy a repasar un segundo rápido. Lo voy a explicar porque necesito enseñar un dato más. Vamos a venir acá. Ok. Vamos a venir al chat. Bien. Habíamos hecho una lista de precios que está atada siempre al mismo valor del dólar. El dólar era 15. ¿Recuerdan? El primer caso era 15. ¿Cómo hacíamos para que todo quede atado a ese dólar? Lo que hacíamos era, tomábamos el valor de cada uno de los artículos y en este caso lo íbamos a multiplicar por la celda donde vamos a poner la cotización. Yo le doy Enter y me da 0. Pero aunque no haya nada, aunque me dé un valor 0, significa que yo estoy multiplicando 30 por la celda. Yo lo que tengo que analizar son las celdas que estoy multiplicando. En este caso era C6 por D1. Yo lo que debo hacer es fijar D1 para cuando yo arrastre, la celda se mantenga fija. Porque si yo arrastro, le vamos a dar un valor acá. Yo ahora pongo 15, ¿ven? Y ahora sí me demuestra un resultado. Recién tenía 0 porque la celda no tiene contenido. Si yo arrastro, estoy haciendo, me da valor 0, 0, me da errores. ¿Por qué? Porque yo voy arrastrando hacia abajo y a medida que voy bajando, va bajando la celda C y la celda D. Si elijo otra más, va bajando. ¿Ven? En este caso es valor, me da valor el error de valor porque estoy multiplicando un valor numérico que está en la celda C9 por una celda que tiene un texto. Entonces deberíamos fijar la celda que va a quedar fija. ¿Cómo lo hacíamos? Con el signo pesos. Nos parábamos en medio, tecla F4
y queda fijado. Si no podemos hacerlo, simplemente nos paramos, vamos delante de la D, tecla Shift y 4 en el teclado, el 4 que está arriba de la letra E, y ponemos el símbolo pesos. Nos vamos detrás de la letra D y símbolo pesos. Es otra manera de hacerlo. Ya está, ya tenemos fijo. Lo hacemos para el primer caso, lo vamos a hacer para el segundo. Multiplicamos los botines por la cotización, que está en D1, damos Enter, vuelvo a la fórmula, ven, acá hay un valor numérico, pero es una fórmula, F4 para fijar D, y ahora me voy a mover, vengo al tema de la ferretería, que también decíamos que vamos a trabajar con el mismo dólar. Multiplicamos el valor de los artículos que están en dólar por la cotización, le damos Enter. Y en este caso volvemos a fijar con F4, fijamos D1. Lo estoy haciendo todo en el de arriba porque lo que voy a hacer una vez que lo hice, arrastro. ¿Ven? Lo expliqué antes más lento, ahora voy más rápido. Entonces, ahora, ¿qué me tocaba hacer? Sumar el valor, ahora había que sacarle el IVA, que era el valor en pesos, ya pasado a pesos, por la cotización, por el porcentaje de IVA, que en este caso es la celda M5. Fijo celda, en este caso M5, porque es la que va a quedar fija cuando yo arrastre, y ahora hago una función suma que suma el valor en pesos más el IVA que me va a dar el valor final que debe pagar el consumidor final. Escribo función suma, busco función suma, y tomo el rango desde L a M. Cierro paréntesis y ya está. Muy bien, como ya fijé en todos los casos, ya sé que esto está fijado, ¿ven? Porque está el pesos M, pesos 5, que va a multiplicar esta celda por esta y luego esta por esta, y en este caso ya fijé todas las cotizaciones, ya está hecho, entonces arrastro las camisas, ya está, arrastro los botines, ¿ven? Me pasé, ya está, estoy corriendo la cámara del lugar, y ahora vuelvo arriba, tengo la celda de que pasé la cotización a pesos, la celda donde saco el IVA, y la suma. La suma no se fijaba nada porque siempre va a ir tomando el rango que va desde cada fila, en el rango de L a M, y siempre va a ir bajando por fila. Esa queda libre. Entonces tomo las tres y arrastro. ¿Ven? Ya está. Ya tengo toda la información creada. Lo único que me toca hacer acá es cuando el dólar cambiaba, ¿ven? Ya me apareció aprobado. Si el dólar cambiaba a 20, le doy Enter, ¿ven? Se cambiaron todas las cotizaciones. Yo para ver cuáles celdas tenían fórmulas, ¿cómo lo hacíamos? Si alguno recuerda, si alguno pone en el chat, ¿cómo buscábamos todas las celdas que tenían fórmulas? Si alguno recuerda. No me pone nadie, bueno, sigo solo. Control E, muy bien, Control E es para seleccionar toda la hoja de cálculo, muy bien. Hacemos Control E, o la otra alternativa para seleccionar toda la hoja, nos vamos entre el nombre de la columna A y el 1, hay un cuadradito vacío, podemos hacer clic ahí y también toma toda la hoja. Luego vamos a la barra de menú, dentro de la opción de inicio, venimos a la barra de herramienta, la lupa que dice buscar y seleccionar, y buscamos fórmulas. Entonces, ahí Excel nos pintó todas las celdas que tienen fórmulas. Voy a achicar la ventana porque tengo muchas personas acá. Muy bien. Entonces, voy de vuelta, Control E. Ya tengo ahí todas las celdas que tienen fórmulas. Admito gente, perdón, porque está entrando gente, entonces se me cruza. Nuevamente, buscar fórmulas, y ya las tengo. Las voy a pintar de un color para distinguirlas. Muy bien. Vamos a pintar de otro color. Esas son las celdas que tienen fórmulas. Todas esas fórmulas estaban supeditadas al valor del dólar. Lo que cambie la cotización va a modificar todos los valores de celdas. ¿Cómo auditábamos
las fórmulas. Una primera instancia es lo siguiente. Nos paramos en la celda del dólar, vamos a la barra de menú, venimos a fórmulas, y dentro de la barra de herramienta venimos a auditorías de fórmulas. Rastreamos precedentes. Nos dice que no hay nada porque hacia atrás no hay nada que nos dé el resultado 20. Es decir que 20 es un valor independiente. Pero si rastreamos las celdas que dependen de 20, vemos que tenemos todas estas celdas. Y a su vez, ven que acá, sobre todo en el caso de la ferretería, nos está multiplicando. Nos dice que de 20 surge el valor de pesos, es decir que el valor de pesos está sujeto por el valor que esté en la celda de cotización. Pero, si yo vuelvo a la celda D1 y vuelvo a apretar rastrear dependiente, me sale un siguiente nivel. Entonces, pueden ir buscando cuántos niveles sean necesarios. Lo que sí es interesante es que acá vemos que de la celda donde tenemos la cotización, yo pongo rastrear dependiente y vemos que hay una sola que tiene un puntito redondo y todas las demás son flechas. Es decir que de la celda D1, donde está la cotización, desde ahí surgen los resultados de las demás celdas. Pero, por ejemplo, yo quiero analizar otra celda. Vamos a evaluar la celda donde tenemos el pase a pesos de la abrazadera. Si yo rastreo dependientes, me sale que del puntito rojo, perdón, del puntito redondo, dependen la fórmula que está para obtener el IVA y el valor final. Entonces vemos que parte de un punto y las flechas son los lugares de destino. Así se analiza. Pero si yo rastreo precedentes, ven, sale hacia atrás. Entonces esta celda, que es la celda de la abrazadera en pesos, depende, por un lado, de la cotización. Ven que acá en este caso, vamos a quitar las otras, si yo me paro acá y rastreo precedentes, en este caso la celda tiene una flecha, es decir que estoy analizando cuáles son aquellas celdas que hacen que yo tenga un valor acá en pesos. Por eso en este caso termina en una punta de flecha y tiene dos puntos redondos. Eso quiere decir que hacia atrás las celdas que van a interferir para que yo obtenga este resultado son la celda D1 donde tengo la cotización y la celda K6 donde yo tengo el precio en dólares. Justamente es la multiplicación K6 por D1. Entonces, acá podemos ver hacia atrás cuáles son las celdas que nos van a dar el resultado de una fórmula. Muy bien. Ya entré en tono, así que vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, vamos a ir a la celda, perdón, a la hoja D, y lo espero a Facundo para que me ayude con la lectura. Así que comparto acá el PDF. Si es que está ahí en línea, si no, continúo. Me parece que no está. Estoy acá. Ah, bien. Estábamos con el punto. Perdón, ¿cuál era? El punto. Me olvidé. Hoja C, hoja D. Bien, vuelvo acá. Vamos a leer el punto D. Punto D, Facu, si me ayudas. A ver, el punto D. Punto D. Función I o Y. Queremos Sí. establecer cuáles son dos opciones válidas para poder bajar de peso. Sobre celda H6 debemos crear función I respecto a las condiciones de H4 y H5. Sí. Función O, queremos irnos de viaje, para ello debemos cumplir con al menos una de las condiciones requeridas como válidas. Sobre la celda 11, H11, debemos crear la función O respecto de la condición de H10. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a explicar, hoy vamos a aprender algunas funciones lógicas. Vamos a aprender primero la función I, la función O, y luego vamos a pasar directamente a una de las funciones que son fundamentales en Excel, que es la función SI. Entonces, para meternos un poco en el tema, voy a venir directamente a aprender la función I.
El punto nos dice que queremos bajar de peso. Y ahí muchos me mirarán porque dice queremos bajar de peso. Entonces, vamos a crear una función en la celda H6 donde les vamos a poner dos condiciones. La función i funciona como verdadero o falso. Para que algo sea verdadero, todas las condiciones deben ser verdaderas. Y para que algo sea falso, solo basta que una de las condiciones sea falsa. Entonces, nosotros debemos crear una función de acuerdo a las condiciones que tengamos en la celda H5 y en la celda H4. Muy bien, las opciones son estas cuatro. Una son correr, pedalear, comprar papas fritas y mirar por la ventana. Entonces, las dos válidas las hemos puesto de referencia, que son correr y pedalear. Si queremos bajar de peso, las dos opciones que son válidas son estas. Si nosotros corremos y compramos papas fritas, no vamos a bajar de peso. Si nosotros corremos y miramos luego por la ventana, tampoco vamos a bajar de peso. Entonces, las opciones válidas son correr y pedalear. Entonces, esas dos funciones, estas opciones son las que debemos tener en esta dos celdas para que la función que vamos a crear en H6 sea correcta. Entonces, voy a borrar la función i y la vamos a crear. Acá hemos creado una validación de datos para que ustedes no tengan que escribir, ¿ven? Esto es un menú desplegable que tienen ustedes por opción, entonces no van a tener que escribir, les da la opción que está escrita acá. Entonces, voy a venir a la celda H6 y voy a buscar la función i. Voy a buscar en todo, voy a buscar la función i. Para que i sea válido, todas las condiciones tienen que ser válidas. Muy bien. Entonces, argumento de la función i. El argumento de la función dice, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la celda H4 debe ser igual a correr, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner correr. Bien, y vamos a ir a la segunda opción. ¿Qué pasa? Me sale nombre. Me sale nombre. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escrito la palabra correr. Si nosotros queremos dejar como opción una palabra, entonces debemos ponerla entre comillas. ¿Ven? Pues si no me sale error. En ese caso me dice falso. ¿Por qué? Porque justamente dice mirar por la ventana. Pero si acá dice correr, va a ser verdadero. Vamos de vuelta. Voy a poner la opción correr. Voy a poner la opción correr. Voy a venir y voy a escribir de vuelta la función i. Busco la función i y le digo, si esta celda, que H4, es igual a correr, ven que esa es una de las opciones, y yo voy a la siguiente opción, me sale el error. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo un texto, lo debo poner entre comillas. Muy bien, ven que ahí lo puse entre comillas, y ahora me dice verdadero. Yo saco la comilla, las dos comillas, y me dice que eso es un error. Entonces, si yo pongo comillas, estaría bien. Pero en este caso queremos avanzar un poco más. Correr lo tenemos en la celda E4. Entonces, lo que vamos a hacer, no vamos a poner correr. Vamos a decirle, si esta celda es igual, el contenido de H4 es igual al contenido de E4, va a ser verdadero. Muy bien. Entonces, el texto que está dentro justamente nos va a correr. Este ejemplo. Con una condición vale también la función i. Pero en este caso queremos decir que para que bajemos de peso debemos correr y pedalear. Entonces la segunda opción es, vamos a analizar la celda H5 y le vamos a decir que sea igual a pedalear. Entonces no vamos a abrir comillas ni le vamos a poner pedalear. ¿Ven? Que sería válido. Pero lo que vamos a hacer es poner el texto. Entonces vamos a borrar acá y le vamos a decir que sea igual a E5. Entonces, para que sea válido, H4 debe ser igual a E4. Y H5 debe ser igual a E5. Muy bien. Entonces,
Yo le voy a dar a aceptar, ven que uno me dice verdadero y el otro falso. Estoy analizando la función. ¿Por qué me dice que E5 es igual a, perdón, H5 es igual a E5? ¿Y por qué me dice que es falso? Porque en H5 yo tengo correr y en E5 yo tengo pedalear. Entonces le voy a dar a aceptar y me está diciendo falso. Las opciones son que sea correr y pedalear. ¿Ven? Yo ahora acabo de poner pedalear y me da verdadero. Si yo, por ejemplo, pongo que sea comprar papas fritas, obviamente no voy a adelgazar. ¿Por qué? Porque para adelgazar yo tengo que correr y pedalear. Entonces, que esta celda, que es H4, sea igual a correr. Esa es la opción que le pusimos. Y que H5 sea igual a pedalear. ¿Ven? La única condición para que esto sea verdadero es que ambas condiciones sean verdaderas. ¿Ven? Ese es el único caso que la función es verdadera. ¿Se entiende? Si no, la repito. Me trabé un poco porque se me cruzan las ventanas acá y se me ponían delante de la pantalla. Si se entendió, si no hay ninguna pregunta, continúo. Sí se entiende, muy bien. Entonces, son funciones lógicas. Muy bien, la función O dice, lo que decía Facu, que queremos irnos de viaje. Entonces, para irnos de viaje, debemos evaluar estas tres condiciones en esta celda. Bien, entonces la función no, a diferencia de la i, significa que con una condición que sea válida, nos podemos ir de viaje. Para que una función sea válida, solamente es necesario que una condición sea válida. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar en la despensa, o si quiero ir a comprar a un supermercado, puedo comprar con dinero o con tarjeta de crédito. ¿Ven? Cualquiera de las dos opciones es una función lógica. Con dinero puedo comprar, con tarjeta de crédito puedo comprar. Esa es la diferencia con la función i. En la función i, todos los argumentos tienen que ser verdaderos. Y en este caso queremos irnos de viaje. Entonces, para irnos de viaje, entonces tenemos que tener un vehículo o pagar un pasaje. Cualquiera de estas dos opciones va a ser válida. Pero si yo voy a plantar un árbol, difícilmente tenga relación con que yo me pueda ir de viaje. Entonces, yo voy a crear la función O que va a analizar la celda H10. Estas son las opciones que vamos a evaluar en la celda H10. Entonces, la función O, vamos a llamarla, vamos a venir a f de x, dentro de categoría todo, o la podemos buscar dentro de lógica, tenemos la función O. ¿Bien? Le damos clic en la función O y le vamos a decir que esta celda, H10, sea igual a tener un vehículo, que es la celda E10, o vamos al siguiente punto del argumento, al valor lógico 2, que esta celda H10 sea igual a E11. ¿Ven? Si alguna de estas dos opciones es válida, la función O va a ser válida. Le voy a aceptar y es verdadero. ¿Ven? Si yo pago un pasaje, me puedo ir de viaje. Si yo tengo un vehículo, me puedo ir de viaje. Ahora, si yo planto un árbol, no me voy a ir de viaje. ¿Ven? La función O es falsa cuando todos sus argumentos son falsos. Si uno de sus argumentos es verdadero, la función va a ser verdadera. En cambio, la función i, para que sea verdadera, todos sus argumentos tienen que ser verdaderos. Muy bien. Esto que le estoy mostrando acá se llama validación de datos y nos sirve mucho para restringir información. Si alguno luego quisiera aprenderlo, bueno, le podríamos explicar. Pero bueno, esto es para que ustedes vayan teniendo nociones de otras cosas que se pueden ir haciendo en Excel. Muy bien, las funciones son sencillas, la idea es introducirlos lógicamente a una función que es mucho más compleja y que tiene mucha utilidad, que es la función i. Entonces, voy a venir a la planilla y voy a explicar la función i. La función i es lo siguiente. Para este caso, tenemos un primer caso y dice
Gabriel desea viajar hacia la cordillera. ¿Querés leer, Facu? No, dirá, me sirve. No, la función sí, no Sí. y. Bueno, yo entendí función y, por eso te quería corregir. Para que... Estoy Bueno. atento. Capaz que escuché mal yo. La No, función sí. muy bien. La función sí va a analizar dos situaciones. La primera va a ser, en simples palabras, si yo tengo dinero, me voy a ir a Venezuela a pasear. Si yo no tengo dinero, me quedo en casa, pobretón, para que se ría Kenia, que está muy serio. Entonces, si yo tengo dinero, me voy de vacaciones. Pero si no tengo dinero, me quedo en casa. Entonces la condición que siempre va a prevalecer va a ser no tengo dinero, como me sucede, ¿no? Entonces me quedo en casa. Esa va a ser la opción falsa. En cambio, si, o sea, si, ven el razonamiento con la función, si yo tengo dinero, me voy a ir de viaje. Entonces, función sí, primer caso, Gabriel desea viajar hacia la cordillera, pero para ello debe contar con 1.000 pesos. Si cumple con esa condición, irá a la montaña. De lo contrario, se va a quedar en casa. Entonces, crear en la celda F35 la función sí, considerando las condiciones para que Gabriel pueda viajar. Bueno, las referenciadas en E35. Entonces, vamos a venir a la planilla de Excel y les vamos a explicar la función sí. Acá lo estamos haciendo con un juego que es una persona que quiere viajar. Pero cuando utilizamos una planilla de cálculo en una empresa, por ejemplo, si un cliente no ha pagado, tendrá una condición, pero si pagó, tendrá otra condición. ¿Ven cuál es la lógica de utilizar la función sí? Entonces, en este caso vamos a dar, en la celda que tenemos pintado de naranja amarillo, vamos a poner la condición. ¿Y cuáles son las condiciones? Son las que tenemos acá. ¿Ven? Si consigue 1.000 pesos, entonces la condición es que Gabriel tenga 1.000 pesos. Si, leámoslo lógicamente, si consigue 1.000 pesos, entonces irá a la montaña. Si no, se queda en casa. ¿Ven? Es muy sencillo. Si consigue 1.000 pesos, entonces la condición verdadera será ir a la montaña. La condición falsa se quedará en casa. Entonces vamos a poner acá la condición, que son los 1.000 pesos, y luego acá vamos a crear la función que nos va a dar el argumento verdadero o el argumento falso. Entonces vamos a poner la condición. Vamos a decir que obtiene los 1.000 pesos, que es lo que necesitamos evaluar. Y vamos a crear la función. Para crear la función, venimos al f de x y la podemos buscar dentro de lógica. Esta seguramente va a estar usada recientemente por defecto porque es una función que se utiliza muchísimo. Y ven que acá está la función sí. Si vemos lo que nos va diciendo el Excel, dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Bien, entonces si tenemos un valor va a ser verdadero. Si tenemos otro valor que no sea ese que estamos determinando, va a ser falso. Para que sea verdadero tiene que estar un determinado valor. Entonces le vamos a dar a aceptar y vamos a aprender la famosa función sí. Esta es fundamental para todo usuario de Excel. Bien, y vemos que aparecen tres ventanas, tres argumentos. Acá vamos a ir agregando las condiciones para que la función trabaje. Lo primero que dice es la prueba lógica. Si vamos viendo, ven que si hacemos clic va a ir apareciendo un texto diferente que nos va a ir guiando. El paso número 1 dice prueba lógica. Dice, es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. Es decir, que acá vamos a poner la condición que vamos a evaluar. Si la condición evaluada da un resultado, va a ser un camino, y si no da ese resultado, será el camino por defecto. Entonces, le vamos a decir, si esta celda, que es E35, donde está la condición, es igual a la condición, que la condición era los 1.000 pesos. Para que Gabriel viaje, la única condición que debe tener es que tenga los 1.000 pesos. Entonces vemos,
Si E35 es igual a C35, entonces, ahí vamos a ir a la siguiente ventana que vamos a evaluar el valor sí verdadero. Vemos acá, que nos dice el Excel, es el valor que devolverá si la prueba lógica es verdadero. Muy bien. Entonces, si Gabriel consigue los 1000 pesos, entonces, como verdadero, vamos a elegir la celda C36, que ven, el Excel ya nos pone por defecto, entre comillas, que es irá a la montaña. ¿Bien? Entonces, pero si Gabriel no tiene los 1000 pesos, entonces hay que poner la condición falsa. Entonces, si no consigue los 1000 pesos, será la celda C37, que la celda tiene un contenido que dice se queda en casa. Bien, eso es lo que hay que analizar de la función sí. Si E35 es igual a C35, entonces C36 irá a la montaña, y si no, C37 se queda en casa. Le damos a aceptar y nos dice irá a la montaña. ¿Ven? Ahora, si acá tengo 0 pesos, se va a quedar en casa. ¿Ven cómo funciona? Es una función lógica. Si tiene los 1000 pesos, Gabriel felizmente irá a la montaña. ¿Qué les pareció? ¿Es fácil? ¿Difícil? A ver. Muy bueno. Se mareó Natalia. ¿Alguien necesita que lo explique nuevamente? Si no, fácil por ahora. Muy bien. Natalia, ¿lo explico de vuelta? No. Va a ser fácil con la práctica. Bueno. Es sencillo. O sea, para que Gabriel pueda viajar, necesita de los 1000 pesos. Muy bien. Sí, vamos a avanzar. Analía Lucero. Bueno, lo explico de vuelta una vez más. En este caso, bueno, y vamos a evaluar un poco más cómo son las funciones. En este caso, vean cómo es el argumento de la función. ¿Ven? Es distinto a la función suma, a la función promedio. ¿Ven? Que ya se empieza a complejizar un poco. Esta función tiene 3 argumentos. En algunas versiones de Excel los argumentos están separados por una coma, pero en esta versión y en la mayoría está separado por punto y coma. Vamos a evaluar un poco la fórmula. La primera parte, yo voy a hacer clic en cualquier parte y me dice si prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Cada uno de los argumentos de la función está separado por el punto y coma que ustedes van a ver acá. ¿Ven? Ese punto y coma en cualquier función va a estar separado por el punto y coma. Este es un argumento de la función, que es lo que vamos a evaluar. Esta es la segunda parte, y si en este caso es verdadero, ven que este argumento está separado del resto por un punto y coma, y esta es la segunda parte cuando el valor es falso. Vamos a la función, voy a borrar esto, la voy a escribir de vuelta. Voy a venir a f de x, o desde fórmulas, insertar función. También sirve. Vamos a darle clic a la función sí, y vamos a crear la función. Entonces, ¿cuál es la condición? Vamos, lo primero que dice, prueba lógica. Es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. Es decir, el primer argumento es aquello que vamos a evaluar. En este caso vamos a evaluar el contenido de la celda E35. Si E35 es igual a los 1000 pesos que tenemos referenciado en la celda C35, si es igual, entonces el segundo argumento, ven que se va armando. Si ustedes ven la barra de fórmulas, se va armando mi función. A medida que yo lo voy armando en la ventana de argumentos, se va a ir armando en la barra de fórmulas. Entonces, si E35 es igual a C35, entonces el valor verdadero será que Gabriel irá a la montaña. Ven que yo acabo de hacer clic en C36, en la ventana de argumentos me dice irá a la montaña, y acá me acaba de aparecer un punto y coma que separa el primer argumento, que es el análisis, como verdadero, y en el caso que sea verdadero me pone C36. Si no consigue los 1000 pesos, entonces C37, se queda en casa. Ven cómo a su vez la función se fue creando en la barra de fórmulas. Le doy a aceptar y ya tengo, como tengo los 1000 pesos, irá a la montaña. Como tengo 800 pesos, no alcancé los 1000 pesos, se queda en casa.
como tengo 999 pesos, me quedo en casa. Gabriel se queda en casa, ¿por qué? Porque la condición que pide esta función es que Gabriel tenga los 1000 pesos. ¿Ven? Podríamos decir también que Gabriel posea como mínimo 1000 pesos. ¿Ven? Si fuese que... ¿desde dónde abro el programa? A ver. No sé qué piden ahí, Analia. Ahora te respondo, Analia. ¿Ven? Si la condición fuese que Gabriel tuviera por lo menos 1000 pesos de ahí en arriba, podemos modificar la función. Vamos a borrarla y vamos a crearla de vuelta. Vamos a dejarla. Ven, yo tengo la función, yo si quiero modificar puedo pararme la función, voy al f de x y se me abre la ventana de argumentos. Podríamos decir en todo caso que Gabriel posea por lo menos 1000 pesos. Entonces, en vez de igual, vamos a cambiar y vamos a poner que E35 sea mayor o igual a C35. En este caso, si yo le doy a aceptar, yo a la montaña. Si yo tengo 999, me quedo en casa. Pero si yo tengo 1001 pesos, puedo ir a la montaña. ¿Por qué? Porque acá le cambié la condición. La fórmula me dice que sea mayor o igual. ¿Ven? Si yo esta función solamente sea igual, yo si tengo 1001 pesos, la función sería ilógica. ¿Por qué? Porque con 1001 pesos me estoy quedando en casa. ¿Ven cómo funciona si ustedes la trasladan a otro ámbito laboral? Muy bien. Vamos a complejizarlo un poquito más. Si les pareció hasta acá, puedo decirme, Romy, en el chat. Muy bien, vamos a ir al siguiente punto. Vamos a avanzar un poquito más y voy a explicar, vamos a complejizar la función sí. Vamos al segundo caso. El siguiente caso es un sí anidado. En este caso dice que Gabriel, hay dos condiciones. La primera es que Gabriel irá a la montaña si hace frío. Es decir, si hace frío, Gabriel irá a la montaña. Pero si hace calor, Gabriel va a preferir ir a tomar sol a la playa. Y si no existe si no hay ni mucho calor ni mucho frío, Gabriel se va a quedar en casa. Entonces acá hemos complejizado. La primera es, si Gabriel tiene dinero, va a ir a la montaña. Pero si no tiene, se queda en casa. La parte que prevalece es que Gabriel se queda en casa siempre y cuando no tenga los 1000 pesos. En este caso la complejizamos un poco más, es la opción falsa siempre se queda en casa, pero si hace calor, Gabriel irá a la playa. Si hace frío, entonces Gabriel dice, voy a la montaña a disfrutar de la nieve. Entonces vamos a complejizar la función sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a la planilla de cálculo y tenemos el segundo caso, la montaña o la playa. Entonces, acá tenemos las condiciones. Si hace frío, entonces irá a la montaña. Pero si hace calor, entonces irá a la playa. Si no sucede ni mucho frío ni mucho calor, se queda en casa. Entonces las condiciones las vamos a poner en esta celda que hemos pintado en naranja amarillo y acá vamos a crear la función. Bien, ya la tenemos preparada. Creo que se la envié, así que la van a tener que borrar y hacerla de vuelta. La voy a borrar, ahí tienen la ventaja, la pueden copiar y la tienen. Entonces, en este caso vamos a crear la función sí. Vamos a venir al f de x, función sí. Entonces, vamos a analizar la condición. Lo que vamos a analizar es la celda E52, que acá vamos a poner frío, perdón, me equivoqué, frío, voy a ponerle igual, frío. Entonces, si hace frío, irá a la montaña. Si hace calor, irá a la playa. Entonces, vamos a venir acá, f de x. Perdón. Vamos a hacer acá, f de x, función sí. Entonces, vamos a evaluar la condición que está en la celda E52. Si E52 es igual a la celda donde tenemos la condición de frío, que es C52, entonces vamos a ir a la montaña. Pero, ¿cómo creamos la siguiente condición? Porque si yo pongo, si no, será playa, y le doy a aceptar, le estoy diciendo que si hace frío, irá a la montaña.
Pero si no hace frío, perdón, si no hace frío, entonces irá a la playa. Y no es la condición es que si hace calor irá a la playa. Lo cual debemos crear un anidado, es decir, una función dentro de otra función. Vamos a crear dos funciones, sí. Entonces, para ello, vamos a venir de vuelta, vamos a crear la función. ¿Cómo lo hacemos? F de x, función sí, vamos a evaluar. Si es 52 es igual a frío, entonces irá a la montaña. Pero la función falso, debemos acá, en el falso, vamos a crear una nueva función, un nuevo sí. Entonces, si hace calor, irá a la playa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a venir, siempre hay que pararse en el valor sí falso. Si lo hacen antes, se van a equivocar. Tenemos que pararnos en el valor sí falso. Nos paramos ahí, ven que está tildando, está titilando, y vamos a venir a la barra de celda activa, que entre otras cosas, además de decirnos en la celda en la que estamos, si hacemos clic, ven, se abre, ven que hay un menú desplegable y se abre una opción de funciones, si ustedes se dan cuenta. La función sí, que es la que estamos usando, la función o, la función y, que fue la que usamos recién, ven que sale las que usamos. Y si no, podemos venir a más funciones, ¿ven? Y acá podemos buscar nuevamente la función sí. ¿Ven? Yo vengo acá, busco la función sí, que lo tengo en todo, por lo cual va a salir seguramente. Vengo a la función sí y le doy a aceptar. Lo que acabo de hacer es, ven que está limpio, pero si ustedes ven la barra de fórmulas, hay un sí adelante y hay un sí en el argumento que es falso. Entonces, lo que estoy haciendo es evaluar una segunda condición. En este caso le digo, si E52, que es la celda donde yo voy a evaluar, es igual a la celda D52, donde está el calor, si E52 es igual a calor, entonces Gabriel irá a la playa. ¿Ven? Y si no, se queda en casa. ¿Ven? De esta manera agregué dos condiciones. Le doy a aceptar y me dice frío, entonces irá a la montaña. Si acá dice calor, irá a la playa. Ahora, si no hace ni frío ni calor, se queda en casa. ¿Ven cómo creé la función anidada? Le di más de una condición a una función. Y si yo me paro en donde tengo la función, ven que es un texto. Esto es lo que yo les decía también. Ustedes ven un texto, pero ese texto es toda una función. En este caso es una función sí anidada. Complejo. Ahí, ¿Entendió? Diego, ahí pusieron si la podés repetir a la función anidada, cómo hiciste el procedimiento. Y otra cosa, una pregunta mía, para también, porque sirve para aclararlo. Si vos escribís mal calor, no lo pones con mayúscula como está ahí, no tomás el valor correcto de como está escrito ahí, te lo toma como que no reconoce la palabra, ¿no? Exactamente. O sea, como que no lo toma, ¿no? Y por ejemplo, si yo pusiera calor con K, no me lo toma. ¿Ven? Por eso es importante trabajar no con texto, sino con los contenidos de las celdas. Si uno trabaja con los contenidos de las celdas, va a ser mucho más posible trabajar con las funciones. Por eso, tratemos de no trabajar con los textos, sino con el contenido de la celda donde tenga el texto. Muy bien, lo explico nuevamente. Voy una vez más, vengo acá. A ver. La condición, ¿cuál es el análisis? Gabriel quiere ir. Si hace frío, dice me voy a la montaña. Si hace calor, me voy a la playa. Entonces la condición la vamos a evaluar en la celda E52. En esta celda vamos a evaluar la condición. Le vamos a pintar un rojo y le vamos a poner control N, le pusimos negrita. Muy bien. La condición la vamos a poner acá y en este lado vamos a evaluar la condición. Lo evaluamos con una función si. Escribimos si. Otra manera, le damos doble clic, abrimos el f de x y vamos a evaluar. Prueba lógica. La primera condición. Si esta celda es igual, si la celda E52, donde vamos a evaluar la condición, es igual a frío, entonces, ven, el valor verdadero
es el valor que devolverá si la prueba lógica es verdadera. Entonces, si son iguales, Gabriel irá a la montaña. ¿Ven? Me pone falso porque en E52 no hay nada ahora escrito. Y si hubiese frío, me va a poner verdadero. Entonces, vamos a agregar una siguiente condición. Para agregar la siguiente condición, hacemos clic en valor sí falso. Este paso es importante porque muchos nos olvidamos siempre, pasar al falso. Si estamos acá y vamos a la barra de celda activa, no va a funcionar. Nos paramos en falso y ahora sí, barra de celda activa y buscamos un nuevo sí. Ven, cuando yo agregue el sí, se va a ir armando en la barra de fórmulas. Hago un sí, ven, ahí se fue armando. Entonces, en este falso, en esta segunda opción de la función sí, le decimos, si la celda donde vamos a evaluar la condición, que es la celda E52, es igual a la celda D52, donde tenemos el calor, entonces, o como diría una tía, la calor, entonces iremos a la playa. Pero, si ninguna de las dos opciones son correctas, es decir, si no hace frío ni hace calor, no vamos a quedar en casa. Le doy a aceptar y me quedo en casa, ¿por qué? Porque no tengo condición. Si hace calor, voy a la playa. Pero si hace frío, voy a la montaña. Si no hay ninguna de las dos condiciones, me quedo en casa. ¿Bien? Es difícil, es más fácil practicarlo que en este ejemplo, pero la idea es que ustedes entiendan el concepto de cómo funcionan las funciones lógicas. ¿Qué les pareció? Ronnie, decime vos. Si no, continúo. Muy bien. A ver, veo un segundo el chat y avanzo. Exacto. Muy bien. Ok, vamos al último ejemplo de estas funciones lógicas y ya vamos a traspasar a un ejemplo ya matemático. Vamos a un ejemplo más práctico. Ahí Voy a venir, preguntó, perdón, ¿sí? Dieguito, ahí preguntó Andrés Fontana, dice, entonces la mayúscula minúscula no afecta, dice, en realidad sí afecta. Justamente lo Eh, que tiene que hacer es el valor, tiene que tocar en el valor de la celda, tiene que tocar en la celda para que se escriba el valor y no escribirlo a mano, eso es lo que vos dijiste, ¿no? la idea es tratar de no escribirlo porque si lo escribís tenés que poner las comillas, porque el texto, si vos lo escribís en una función, tenés que ponerlo entre comillas. Muy bien. Vamos al tercer caso de esta función lógica y luego vamos a pasar a un ejemplo práctico. El tercer caso dice, vamos a crear una función sí y una función y. Y el punto dice que Gabriel viajará, a donde sea que quiera viajar, viajará si su madre le da permiso, su papá le da dinero y su hermano le presta la motocicleta. Entonces, para que Gabriel pueda viajar, se tienen que dar estas tres condiciones. Entonces, tiene que darle el permiso a la madre y tener dinero del padre y tener la moto que le presta el hermano. Entonces ahí analizamos que va a actuar la función y. Para que las tres condiciones, para que Gabriel pueda viajar, las tres condiciones se deben cumplir. Y una vez que las tres condiciones sean verdaderas, Gabriel va a poder viajar. Entonces, realizar en celda D60 una función y donde las tres opciones den como resultado verdadero. Esa es la primera parte. Luego, sobre ese resultado, crear en celda F60 una función sí, donde si es verdadero, Gabriel viajará. Y si alguna de las opciones no es verdadera, Gabriel va a quedarse en casa. Entonces, vengo al ejemplo y vamos a crear estas dos funciones. Al horno, Gabriel. Muy bien, Patricia. Ok, entonces acá vamos a crear funciones que están atadas a funciones y vamos a evaluar también la auditoría de funciones. En el ejemplo anterior, en el del dólar, de esta celda partían de una sola celda, dependían muchas. En este caso, para que esta función se cumpla, deben muchas ir a una sola. Entonces, vamos a crear la función i, que bueno, a ustedes ya les viene por defecto, así que les digo que la borren. En esta celda vamos a evaluar si su papá le da dinero, es decir, vamos a evaluar la condición de esta celda, que es C58. Vamos a evaluar también la celda C65, si la madre le da permiso, y vamos a evaluar si su hermano que le presta la moto, vamos a evaluar la condición en celda C73. Entonces, primera parte, función i.
abro con igual, o directamente vengo a f de x, o también barra de fórmulas, puedo buscar dentro de lógicas, función i o f de x, y ya tengo la función, la ventana de argumentos. Entonces, el primer caso, vamos a decir, si C58, en este caso vamos a usar el ejemplo que nos preguntaban. Si nosotros tenemos que poner un texto, tiene que estar entre comillas. Si es igual a sí, va a ser verdadero. ¿Ven? Acá lo acabo de escribir. No, en este caso no hace falta que sea mayúscula o minúscula, pero bueno, lo vamos a poner todo en mayúscula como está en el ejemplo. Lo tengo que poner entre comillas para que esto funcione. Si yo lo pongo sin comillas, le doy tab, me sale el error. Todo texto que yo vaya a escribir una función tiene que estar entre comillas. Entonces, los tres argumentos para que sean válidos en la función i tienen que ser verdaderos. Entonces, si C58 es igual a sí, será verdadero. Pero a la vez que C65, si es igual a sí, entre comillas, será verdadero. Y si la celda C63 es igual, entre comillas, a sí, entonces, ven, le puedo ir agregando. Cada vez que yo hago clic, se me aparece un nuevo argumento, porque puedo ir sumando condiciones. Le doy a aceptar. Entonces, si las tres condiciones son verdaderas, le doy a aceptar. Entonces será verdadero. Ven, ahora, si el padre le da permiso, si el hermano le presta la moto, pero si la madre le dice no te doy permiso, la función es falso. ¿Ven? Cuando uno solo de los argumentos es falso, todo es falso. Si la madre le da permiso, pero el padre no le presta dinero, es falso. ¿Lo ven? Y si yo analizo esta función, ¿ven? Lo que voy a ver, voy a analizar las dependientes. Por ahora no tengo ninguna celda que dependa de este resultado. Pero esta celda, si yo analizo hacia atrás, ¿ven? Hay tres celdas, el contenido de tres celdas, que intervienen en el resultado de este falso. Yo veo un texto, pero que ustedes ya saben utilizar una planilla de cálculo, ese falso no es un falso, sino que es una función. Es una función lógica que derivan tres celdas. ¿Ven? Las puntas van a esa celda. Y los puntos donde arrancan es las celdas C58, C65 y C73. Los resultados que existan en estas tres celdas van a intervenir o interferir en el resultado de la función. ¿Ven cómo se puede analizar hacia atrás desde dónde vienen los resultados que me van a dar en una función o de esa celda qué es lo que va a derivar? Como pasó en este caso. En este caso, hacia atrás, no tengo nada, pero sí tengo dependientes. Todos los resultados dependían de la cotización que yo tenga del dólar. ¿Ven? Son diferentes análisis hacia atrás, hacia adelante. Vuelvo al ejemplo y vengo para ir avanzando. Entonces, es falso. Entonces, si es falso, se va a quedar en casa. Ahora hay que crear una función que va a estar atada a la función sí. Perdón, a la función i. Entonces, vamos a venir acá. Vamos a crear la función sí. Borramos esto. Y las opciones son viaja o se queda en casa. Entonces, vamos a escribir sí. Doble clic para abrir la ventana de argumentos. Y vamos a decirle f de x, ¿dónde está? Ventana de argumentos. Si esta celda es igual a verdadero, entonces quiere decir que Gabriel viajará, es decir, que viaja. Pero si no es verdadero, entonces se queda en casa. ¿Ven? Le doy a aceptar, se queda en casa. ¿Por qué? Porque esta celda es falso, producto de que el padre no le dio permiso. Entonces, ahora lo que habíamos analizado hace un rato, de esta celda no dependía nada. Pero si ahora yo rastreo dependientes, veo que la función sí está sujeta a la función i. La función i, para dar un resultado, está supeditada a las condiciones de estas tres celdas, pero a su vez de ella deriva el resultado que pueda obtener la función sí. Si su padre le da permiso, entonces le da el dinero, se convierte en verdadero, y acá me tendría que haber dado verdadero. Bueno, vamos a corregirlo. Vamos a poner así. Vamos a poner un texto acá.
verdadero y falso. Estas son las condiciones. Entonces vamos a corregir esta función. La vamos a crear nuevamente. Venimos acá, f de x, función de 60 es igual a la función donde pusimos la condición de 64. Si son iguales, entonces viaja. Si no, se queda en casa. Muy bien, le doy a aceptar, entonces viaja. Si la madre no le da permiso, se convierte en falso la función sí, entonces deriva la función i, se convierte en falso, y la función sí deriva del resultado, entonces se queda en casa. Es medio complejo, es medio técnico, pero es la idea que ustedes entiendan que de una función pueden depender de otras funciones. De un valor pueden estar atados a otros y así. ¿Qué les pareció? Ahora vamos a seguir un ejemplo y espero que para aquellos que se les complica lo entiendan un poquito más. Perfecto. Perfecto, dice Celeste. Igual hace calor, así que también estamos complejos y estamos cansados ya de mitad de semana. Muy bien, veo que se entendió, así que vamos a continuar, porque tenemos mucho por delante y tenemos muy poco tiempo. Vamos a ir al ejemplo E, al siguiente punto, y ya tenemos acá un caso más complejo. Si me ayudas, Paco, con la lectura, vamos al siguiente punto. Dale. Punto E. Punto E. La empresa El Rubius tiene la siguiente lista de precios de artículos. Algunos están en pesos y otros en dólares. Definir, utilizando función sí y referencias absolutas, los precios de los artículos valorizándolos todos en pesos. Es decir, si la moneda referenciada en la columna D es pesos, no habrá cambios respecto a los precios iniciales. Pero si la moneda es dólar, debemos multiplicar los precios iniciales con el valor de la cotización de la moneda extranjera. Si los cálculos son correctos, la planilla se autocorrige. Muy bien. El práctico es fácil, pero vamos a aplicar todo lo que ya ustedes saben de taquito. Muy bien. Tenemos acá una lista de precios un poco compleja, a diferencia de la anterior. Tenemos pesos, tenemos los artículos, y luego tenemos los precios. Tenemos una columna que dice moneda. Tenemos monedas en pesos y tenemos dólares. Entonces, ¿cómo definimos qué es lo que vamos a multiplicar? Lo que vamos a multiplicar por la cotización serán aquellos artículos que tengan una condición de dólar. En cambio, si es pesos, no vamos a hacer nada. Entonces no podemos hacer, por ejemplo, multiplicar el valor por la cotización. Porque en este caso, esto es pesos. Vamos a poner una cotización de 2. ¿Ven? En este caso no debo multiplicar porque este precio es en pesos. Sí debo multiplicar este caso, que esto es en dólar. Esto sí lo tengo que multiplicar por la cotización para pasarlo a pesos. Entonces, debemos buscar una manera de que cuando algo sea pesos, no lo multiplique. Y si no es pesos, si es dólar, sí lo multiplique. Entonces, debemos usar la lógica. Vamos a decir, si esta celda es dólar, entonces vamos a multiplicar la columna de al lado, donde tenemos los precios, por la cotización. Pero si acá no es dólar, entonces vamos a dejar directamente el precio en pesos. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Si no, voy bien despacio. La silencio agarra la cabeza y vamos a explicar. Entonces, vamos a venir acá a f de x y vamos a comenzar. ¿Se entiende? Bien. Vamos a checar un poco, se me cruzan las ventanas, perdón a todos. Muy bien, entonces vamos a tener que usar una función sí y vamos a tener que usar referencias absolutas. Entonces vamos a venir acá. Vamos a ver, para lo que decía Facundo, para que las condiciones se cumplan, esto tiene que ser homogéneo respecto a las condiciones. Si acá hubiese una celda que dijera dólar con acento, o con este caso, bueno, me equivoqué, con acento, esta celda no la va a considerar, porque el texto es diferente a este. Tengan cuidado en Excel porque siempre el texto tiene que ser igual.
Si acá es dólar con acento, la condición tiene que ser con acento. Si no, no la va a considerar. Pero bueno, vemos que en este caso todos son pesos y dólar, dólar sin acento, igual que las condiciones que hemos prefijado. Entonces, vamos a venir al primer caso y vamos a f de x, vamos a abrir la función si. ¿Por qué? Porque si esto es dólar, entonces me va a multiplicar. Perdón. Si esta celda es dólar, entonces multiplica esto por esto. Si esto no es dólar, entonces si es pesos, deja esta celda sola, referenciada acá. Muy bien. F de x, función si, y vamos al caso. Decimos, si D5 es igual a donde tenemos la condición referenciada a pesos, si es igual, entonces será el valor en pesos. Pero si esto no es igual a pesos, entonces la condición será multiplicar C por, C por la cotización. Le doy a aceptar. ¿Ven? Me puso pesos. ¿Por qué? Porque acá dice pesos, entonces no me hizo la multiplicación. Si acá dijera dólar, me cambia. Me acaba de hacer la multiplicación de 67 por la cotización. Muy bien. Entonces yo acabo de hacer la primera. Yo le dije que si esta celda es igual a pesos, entonces me devuelva esto. Pero si esto es dólar, me multiplique el valor que sería en dólar por la cotización. Ahora, lo hice para el primer caso. Si yo arrastro hacia abajo, voy a correr un poco esto, porque se cruzan las ventanas. Si yo esto lo arrastro hacia abajo para tomar el resto de las funciones, ¿qué pasa? Me salen errores, valor, valor, error. ¿Por qué? Porque en principio no he fijado por de pronto esta celda y no he fijado las condiciones. Si yo analizo este caso, me están analizando estas celdas, pero no fijé ni la condición ni la cotización. Entonces, voy a borrar y voy a fijar en el primer caso la cotización. Voy a venir al f de x. Lo voy a hacer más simple porque me parece que se lo estoy complejizando. Vamos a hacerlo al revés. Función si. Escribo función si y le digo lo siguiente. Si esta celda es igual, si D5 es igual a la condición, en este caso vamos a cambiar la condición, si es igual a dólar, entonces me multiplique C5, el precio, por la cotización. Pero si no es dólar, entonces solamente me ponga el precio inicial. Le doy a aceptar y me puso la condición inicial. Entonces lo hicimos al revés, la lógica, pero funciona igual. Si esto es dólar, entonces multiplica esto por esto. Si esto no es dólar, déjame el precio en pesos. Ahora, si yo arrastraba, me salen los errores. Van a ver por qué esto me dio, pero es error. Porque yo estoy analizando, si lo analizo, ven, estoy analizando las condiciones de celdas vacías. Tengo que empezar a fijar celdas. Voy a borrar esto y voy a completar. Lo primero que voy a completar, voy a venir al eje de X y le voy a decir, si D5, esta, primero que estoy analizando es la columna D. Entonces, cuando yo arrastre hacia abajo, la columna D tiene que ser libre, porque luego yo voy a analizar D6, D7, D8, D9 y así. Pero la condición es G7, que G7 es esta celda. Entonces, cuando yo arrastro, esta celda siempre que tiene que quedar fija en la fórmula. Si yo veo acá, me aparece sombreada con color bordó. Pero en este caso me está analizando, la siguiente, una celda vacía. Y así me va analizando celdas vacías. Entonces yo esta celda la tengo que fijar. Muy bien. Vuelvo hacia atrás, vengo al f de x y le digo G7 debe quedar fijo. Fijo con F4. Ahora sí, le doy a aceptar y vean qué sucede. Yo ahora vuelvo a arrastrar hacia abajo, ¿ven? Y ahora me sigue saliendo valor 500. ¿Por qué me sigue saliendo valor? Porque si yo analizo el primer caso, fijé la condición que es dólar. Para el segundo caso, sigue fija la condición de dólar, o analizo otro,
sigue fija la condición de dólar. Pero lo que me está faltando fijar es, para aquellos casos que tengo que multiplicar la cotización, tengo que fijar esta celda donde tengo la cotización. ¿Ven? Yo voy hacia abajo y me está multiplicando una otra celda. En este caso, me está multiplicando E6. Y yo tengo que hacerlo todo por E2. Entonces voy a borrar esto y siempre las correcciones las hago en la primera. En este caso, fijé G7 y lo que me falta fijar es la celda E2. Entonces vengo a E2, F4, Enter, y ahora sí, fijé las celdas que necesito que queden fijas y aquellas que necesito que queden libres, no. Ahora arrastro y vean qué sucede. Ya está todo hecho. ¿Ven? Si esto es pesos, devolverme el valor en pesos. Si esto es pesos, devolverme el valor en pesos. Ahora, si esto es dólar, multiplicame 9,67 por 12. Si yo hago un cálculo auxiliar y digo 9,67 por 12, justamente me da lo que dice la celda. Entonces, lo que hicimos acá fue utilizar, si ustedes analizan la barra de fórmulas, un poquito compleja, usamos una función sí, una función lógica, y utilizamos referencias absolutas. Complejo, fácil, difícil. Si es necesario, se explica de vuelta. Pacu, se entiende. Se entiende. Muy bueno, muy bien. Si no, se entendió muy bien. Vean que son dos condiciones las que estamos aplicando. Fijamos celdas, referencias absolutas, y utilizamos una función sí. Entonces, por ejemplo, Diego cambió la cotización del dólar. ¿A cuánto? Se fue a 14. Entonces, cambio 14, no me va a cambiar toda la lista de precios. Me va a cambiar solo aquellos artículos que están atados en la función sí a la cotización. Aquellas celdas que son dólar son las únicas que sufren modificación. El dólar se va a 20, son aquellas celdas que tienen dólar, las únicas que sufren modificación. Ok, si esto se entendió, vamos a saltar el punto F y vamos a ir al punto G porque el punto F no creo que lleguemos. Es muy largo. El punto G, para aquellos que quieren aprender a graficar, les vamos a enseñar a hacer unos gráficos comunes. Vamos a venir acá, vamos a saltarnos el punto F porque es larguísimo y vamos a venir al punto G. El punto G nos pide graficar con gráficos de barra las unidades vendidas. Tenemos un ejemplo de motos. Y el siguiente punto dice graficar con un gráfico de tortas los montos generados por las ventas. Entonces, para aquel que quiera aprender a graficar, le vamos a enseñar por de pronto dónde tiene que ingresar. Vamos a venir acá y vamos a compartir el punto G. Después veremos cómo hacemos el punto F. Tenemos, en este caso, las unidades vendidas de unas motocicletas. ¿Ven? Moto Brava, Moto Cerro, Moto Corbe. Y estas son las unidades vendidas. Entonces, si queremos hacer un gráfico de lo que vendimos, en este caso nos pide un gráfico de barras, vamos a seleccionar el rango que queremos graficar, tomamos el nombre de las motos y las unidades, es decir, los valores numéricos. Vamos a la barra de menú, la opción de insertar, y en esta parte vamos al bloque de gráficos, y en gráficos podemos elegir directamente, si nos paramos, nos va a ir diciendo gráficos de columna o de barra. Podemos elegir el gráfico que nos parezca necesario. Si no, podemos darle gráficos recomendados, y acá nos sale por defecto, ¿bien? O todos los gráficos. Podemos elegir de línea, circular, barra, área, cotización, etc. Pero el ejemplo nos pide un gráfico de barra. Entonces vamos a elegir este. Muy bien, le damos a aceptar y ya tenemos el gráfico para las unidades vendidas. ¿Ven? Moto Corben, hemos vendido la Corben 63, ¿ven? El gráfico está entre 60 y 80, las Cerro y las Brava están arriba de 90, entonces lo vemos en el gráfico de barra. Y para el siguiente caso nos pide que grafiquemos los montos
de esas motos. Este caso es un gráfico de torta. Lo que vamos a hacer también, barra de menú, insertar, venimos gráfico de torta o más gráficos. Todos los gráficos, gráfico circular. Entonces acá podemos hacerlo por valores numéricos, atención a esto, por el monto, o también podemos hacerlo por anillo, y también podemos hacerlo de manera porcentual. No queremos ver los montos, sino el porcentaje que implica en el total cada una de las ventas. Le damos a aceptar y ahí tenemos, por de pronto, un gráfico de torta. Vamos a correr un costado, si no se superponen. Y ven acá, si yo aprieto en cualquier lado, ven que no hay más nada de que lo que tenemos siempre. Inicio, insertar, diseño de página, etc. Pero si yo hago clic en uno de los gráficos, se me aparecen nuevas opciones. Diseño o formato. Yo en formato podría cambiarle el relleno, podría seleccionar, podría cambiar el relleno. ¿Ven? Le doy clic, cambie todo, o puedo cambiar por parte. Y en diseño yo podría cambiar el tipo de gráfico. ¿Ven? Yo hago clic acá y lo tengo en porcentaje. ¿Ven? No tengo referenciado los montos, sino cuánto es el porcentaje en el total de ventas. ¿Ven? Si yo hago clic en otra parte, desaparecen tanto diseño como formato. Hago clic en el gráfico, tengo diseño, en el caso el de barra, y formatos. Elijo acá, cambio el dibujo. Muy bien, llegamos a casi las 9:30. ¿Qué hacemos, Facu? Porque el otro trabajo es larguísimo. Bueno, llegamos hasta acá, entonces, impecable. Yo creo que están todos conformes con lo que han aprendido, supongo. Yo por lo menos aprendí también cosas nuevas que me encantaron, así que muy bueno. Espero que les haya servido a todos, ¿no? Mira, ahí les dejó Romy, me parece, las dudas del TP al correo. Les dejó el correo de dynamicexcelprofesional@gmail.com. Es el mail de los chicos, así que pueden cualquier consulta acerca de las correcciones o eso, preguntarle a los chicos que la tienen clara con el tema. Bien. Eh, ahí están las respuestas. Si quieres ir leyendo, Dieguito, ahí tenés en el chat. Sí. Antonella, el puso. Bueno, y una cosa, chicos, porque algunos se van enseguida. No sé, o lo arreglamos con Facu si podemos dar el último práctico, o porque es más complejo, o lo vamos a grabar y se los vamos a enviar, o lo subimos a nuestro canal de YouTube, o también se lo podemos pasar al de la Muni. Y ahí Romina creo que les envió también, bueno, lo que decía Facu, le hemos enviado para que nos evalúen un pequeño, ya me olvidé el nombre, pero bueno, una encuesta para que ustedes nos digan qué les pareció. Si abrís los micrófonos, Facu, también le vamos a pedir la opinión. Dale, dale, ahí ¿Quieren pongo para aprender que, más? ahí puse para que cada uno pueda abrir el micrófono, o sea, si quieren, si alguno se anima. Eh, La idea, bueno, es esa, es ir hablando a ver si podemos dar un práctico más y si no también obviamente dar otro nivel, o sea, subir la complejidad, a seguir viendo fórmulas y eso, así que bueno. eh, quieren, ahí está Fabricio, Teresa, no sé si alguno quiere hablar. Teresa. Hola, Teresa. No, si quieren opinar. Ahí está Bueno, Fabricio. también nosotros también damos cursos, digamos, un poquito más avanzados para que esté interesado. Por nuestro lado damos cursos y enseñamos a hacer gráficos dinámicos, a funciones de búsqueda, que lamentablemente por el modelo como estamos trabajando, pues somos tantos, no tenemos ese ida y vuelta que por ahí, en un grupo pequeño, por ahí se da, y quizás a veces uno en el vacío a veces queda diciendo, estaré explicando mal, estaré explicando bien. La verdad que contentos, porque no sé cuántos somos, pero cada uno de ustedes que ha estado acá, esperamos de nuestro lado que hayan aprendido bastante. Y disculpen hoy que un día he estado cansado, pero espero que a ustedes les sirva, que analicen, sepan analizar por de pronto una celda donde hay fórmulas y digan, bueno, ¿qué hacer acá? ¿Hacia dónde van? ¿De dónde vienen? Y tengan la noción de la función sí, que es una función que se utiliza mucho, y lo que les decía en la clase anterior, fijar celda. Ven que yo primero usé un ejemplo de una lista de precios atada al dólar, y luego combiné con una función sí
aquellos cuando me busca, si se cumple tal condición, va a ser determinado acto, si esa condición no se cumple, va a ser otro acto. Así que nada, si quiere alguno dar su opinión, esta última clase, o vos Facu también, abrís. Ahí estaba Fabricio que quería, me parece, comentar, a ver qué le había parecido. Quería dar mi opinión, ¿no? Muchas gracias por el curso, ¿no? Muy interesante todo. Y si puede haber más clases, mucho mejor, ¿no? Vamos a estar practicando y aprendiendo, seguir aprendiendo. Bien, bien, hay una. Gracias, Fabricio. Vamos a pedirle a alguno. Ahí pueden ir capturando las pantallas para los que se animan a abrir la cámara. Hacemos una foto ahí todos. Si queríamos Damos pedirle un una saludito. foto. Amanda Zambra, vamos a preguntarle ahí, la veo ahí, que nos dé su opinión. O alguna que se anime. ¿Qué les gustaría haber aprendido? ¿Qué faltó? ¿En qué estuvimos medio lento? ¿Qué se puede mejorar? Porque la verdad, la idea nuestra es continuar con la MUNI para que ustedes también aprovechen la herramienta. Así que dependemos de esta última opción. Ustedes son los que dan el veredicto. Hola, mi nombre es Patricia. ¿Cómo les va? Buenas noches. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Hola. ¿Sí? A mí me parecen, disculpen, no tengo cámara, por eso no me puedo mostrar. Me pareció buenísima la clase. Aprendí cosas, tengo unos cuantos añitos, pero siempre se aprende algo nuevo y eso me ha llevado a aprender cosas que no conocía. Y sí, estaría buenísimo que siguiéramos avanzando, como todos, creo que los que estamos acá interesados, porque lo tenemos en nuestro trabajo y porque queremos seguir aprendiendo, ¿no? Me parece buenísimo esto que hace la municipalidad, ¿verdad? Para capacitar, está muy bueno y está muy bien explicado. No se notó el cansancio. Bueno, muchas gracias. Sí, hoy venía. Fue un día complicado, todos trabajamos. Y recuerden que lo pueden aplicar para todo ámbito de trabajo, se aplican todas las herramientas por igual. Así que hemos tenido alumnos que han sido maestros, alumnos de la municipalidad, hemos tenido chicos de talleres mecánicos que dicen queremos aprender a usar el Excel, porque necesitamos Excel. Entonces, ámbitos totalmente diferentes que utilizan las mismas herramientas. Los ejemplos que más usamos fueron la lista de precios, que por ahí el que tiene negocio, bueno, trata de sacarlo de ahí porque siempre, bueno, lo que nos piden en el trabajo o si tenemos un emprendimiento, tener los precios actualizados, sobre todo en estos tiempos que todo cambia, ¿no? Todo baja. Así que, Bueno, ahí preguntan en el chat de las grabaciones dónde las podemos ver, así vuelvo a practicar. Ahí Janine escribió eso. Les vuelvo a repetir a todos, todas las capacitaciones que nosotros hacemos las subimos al canal de YouTube de la Municipalidad de Neuquén. Ustedes pongan en YouTube, pongan Municipalidad de Neuquén, y ahí van a ver que hay distintos apartados, distintos como mini canales ahí adentro, y está el de la Subsecretaría de Capacitación. Ahí adentro están todas las grabaciones y bueno, obviamente las de Excel, las 4 van a estar ahí. Así que cuando quieran reverlas, pueden entrar, pueden volver a escucharlo a Diego en esas grabaciones. Y si se quieren sacar dudas de eso, bueno, les pueden escribir a Diego. Ahí Romina les compartió también el canal de YouTube. No sé si es el de la Muni o el canal de ellos, que también los chicos también tienen las grabaciones. Así que a cualquiera de los dos canales pueden ingresar. Están todas las capacitaciones ahí. Bueno, Diego, de mi parte, agradecerte a vos y a Romina por el tiempo, por la dedicación y las ganas que le has puesto a este curso. Sé muy bien el trabajo que le metiste desde el primer momento que hiciste el contacto con nosotros y te agradezco tu predisposición y por el nivel de profesionalismo que tenés, que aún ahora que ya estás trabajando en horario, bueno, puedas dar estas capacitaciones que por ahí hasta ahora ya estamos todos bastante cansados y eso, pero la verdad que como dijo ahí la compañera, no se notó, y bueno, agradezco muchísimo tu tiempo, a los dos, a Romy también que estuvo ahí al pie del cañón, la verdad que impresionante, y les agradezco a todos los que bueno, los presentes, los que se la bancaron, y los que
los que tienen ganas de aprender, sin importar la edad, sin importar el género, sin importar nada, ni condición social, nada. Lo importante es que todos tengamos las mismas posibilidades y bueno, eso es lo que buscamos de parte de la municipalidad. Sea gratuito y que podamos llegar a todos puedan seguir aprendiendo, el saber no ocupa lugar, así que sigan aprendiendo siempre, sigan metiéndole ganas y bueno, a seguir adelante y síganse cuidando con el tema de la pandemia. El tema de tribulaciones para la certificación de los chicos, para todos ellos. Eso. Los que les Si interesa. llenaron la lista de asistencias, después revisamos las 4 asistencias, los que hayan completado las 4 clases, van a recibir el certificado por mail, así que espero que hayan dejado bien el mail también. El certificado de participaciones, simplemente es un certificado de que participaron en estas 4 clases de Excel, ¿está bien? Así que bueno, espero que les sirva y bueno, por acá ya dejamos, así que Diego, no sé si te querés despedir o con eso estamos. Bueno, lo Muchas último, gracias por todo. lo último en no los molesto. Si quieren aprender los truquitos de cómo se autocorrige, ven que se cambiaba el tilde, cómo poner las solapas, todo ese tipo de cosas, damos muchas cosas más. Cómo hicimos la validación de datos, ese menú desplegable, son cositas que les fuimos dejando para que ustedes les llame la atención de cómo una celda que está de color rojo, de golpe cambió un color verde. Pero ustedes también, si no quieren con nosotros, igual que ustedes también se animen a meterse con el Excel, que lo necesitan mucho y que no es lo mismo que el Google Drive, que el Google Sheet y todo eso, porque eso es otra cosa distinta, que es otra hoja de cálculo. De nuestra parte, más que contento, les doy un aplauso a todos ustedes y les agradezco por haber estado acá con nosotros. Así que, sin nada más, será hasta la próxima de nuestra parte. Bueno, muchas gracias para todos y todas, así que bueno, ahí les dejamos las asistencias y estamos en contacto para lo que necesiten. Cualquier cosa síganos y vamos a seguir planificando capacitaciones durante el año para que todos puedan participar. Abrazo grande y buenas noches para todos. Gracias. Chau, Dieguito. Nos vemos. Gracias a todos.